En cierto sentido, vamos a conversar con Alexandra Merlo. Alexandra Merlo es de nacionalidad italiana, nació en la ciudad de Milán, es ya casi compatriota porque lleva más de 20 años viviendo en Colombia. Habrá la curiosidad por qué, pero todavía no le vamos a preguntar eso. Alexandra estudió literatura y es profesora en este momento, ya lleva creo que ya varios años en la prestigiosa Universidad de los Andes de Bogotá, y con Alexandra pues la Corporación Cinefilia ha tenido el grato placer de compartir otros seminarios que seguramente algunos de ustedes lo hicieron de manera virtual. Entonces seguramente para algunos Alexandra ya ustedes por lo menos la reconocen después de haberla visto como en esta virtualidad. Y realmente fue Alexandra quien después de compartir con nosotros la interpretación y las conferencias que hicimos sobre Fellini, quien hizo esta propuesta de darnos a conocer y difundir pues, la obra de Leonardo Sciascia. Yo quisiera preguntarte, Alexandra, ¿cómo fue tu primer encuentro con este autor? Es decir, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cuándo lo conociste? ¿Cuándo lo empezaste como a descubrir a través de su literatura? Bueno, primero gracias a Cinefilia, al Colombo Americano, al Instituto Italiano, y gracias a ustedes, a ese entusiasmo, porque me emociona mucho estar acá casi empezando hoy un seminario sobre un personaje seguramente poco conocido, aunque traducido, y seguramente pues, puede sonar el nombre, pero no tan conocido como Umberto Eco, y seguramente mucho mejor y más interesante que Umberto Eco, y haberlo traído acá para poder hablar de él. ¿Sí? Me emociona muchísimo el entusiasmo con el que hemos empezado a hablar de este proyecto y por fin estar acá compartiéndolo con ustedes. Bueno, yo sí estudié literatura y digamos en los lejanos años 80 lo que podía ser interesante de un personaje como Leonardo Sciascia era pues que no fuera un escritor solamente de libros. En esa época tampoco los escritores tenían una vida por fuera de los libros, ¿sí? Más social, pero no estoy hablando de lo social. Sciascia no era tanto por ese lado, sino que era alguien que estaba en los libros, pero estaba en el cine, estaba en los periódicos, hablaba de cosas aparentemente muy antiguas. Pues ya entraremos el sábado un poco más en esta cuestión de este lugar del mundo que es Sicilia, que tiene una memoria, una historia larguísima. Entonces habla de cosas muy profundas y humanas y por lo tanto sin tiempo, pero también habla de la mafia, de Moro, de la democracia cristiana, de los comunistas, es decir, habla de cuestiones absolutamente contemporáneas a él y algo más. Él escribía libros, ya también de eso hablaremos, en que pasaban cosas con inventándose un género, digamos, policíaco, pero no es policíaco, no es noir, pero es como el padre de este género, y decía cosas que después pasaban. En algún lado él escribió: yo de pronto no voy a seguir escribiendo porque lo que escribo termina pasando. Y eso muestra hoy, pero mostraba también en ese momento la lucidez de una mirada que en Italia en ese momento solamente Pasolini tuvo, de hacer una radiografía de la realidad y ver lo que todos los demás no estaban viendo.
Entonces, el acercamiento fue quizás también con el libro sobre el caso Moro, en el que además habla de las cartas que este político secuestrado escribió durante el secuestro, y él como escritor analizaba las palabras de esas cartas. Quizás fue el libro que me conquistó, probablemente no fue el primero que leí Il giorno della civetta, puede ser, o ciascuno il suo, ¿sí? Que eran más populares, inclusive más comunes en los cursos de literatura por allí. Hay una cosa que me da mucha curiosidad, que probablemente lo vamos a ver también en el seminario, hay una tradición muy fuerte con la realidad y con el realismo en la literatura italiana, y sobre todo también pues tenemos ese gran referente en lo que significó para la historia del cine el neorrealismo italiano. ¿De dónde viene esa tradición? ¿O es una tradición que, digamos, porque de alguna manera eso que decían, que citan ahora de Sciascia, que de alguna manera él tenía esa fascinación por la realidad, a pesar de que también él tenía una beta muy interesante, que no era solamente que hacía libros de investigación, que era una cosa muy, muy interesante, sino que también está toda esa beta de la ficción? ¿Pero de dónde viene esa fascinación por la realidad? La pregunta es muy difícil, pero yo diría... Se la dejamos al seminario. Yo diría algo muy sencillo, porque además nos ayuda a reunir las dos, para Sciascia y el cine. Y pues en Italia, con la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial y con el 45, hubo un quiebre muy fuerte. Y fue, bueno, si pasó todo esto, si fueron 20 años de fascismo y nosotros no nos dimos cuenta y ahora nos liberamos de eso, pues hay que enfrentar las cosas de forma distinta. Obviamente no nace en el 45, como pues así, el neorealismo en cine nace en el 45, pero porque hay algo que viene de la lectura de los franceses, de cierta, pues probablemente mucho de la literatura, y la literatura neorealista también, que nace en esos años y que hace referencia a la literatura norteamericana de los años 30, pero es un momento histórico. El final del fascismo, el final de la guerra, la transformación de la monarquía en república, la constitución del 47, es decir, entre el 45 y el 47 se madura una necesidad de hablar de la realidad, que no excluye, porque en Sciascia es evidente, no excluye inventar, ¿sí? Hablar de la realidad no excluye lo otro. Me comentabas también ahora que en las influencias en Sciascia también viene, como lo dicen ahí en el documental, de la literatura francesa, ¿no es cierto? Una influencia también como de una corriente de escritores que a comienzos del siglo XX trabajaron mucho también con el realismo. Sí, pues acá está muy bien este documental que se hizo en Buenos Aires, porque puntualiza unas cosas que creo que son así, un buen punto de partida. Y sí, los autores de Sciascia son pues los franceses, sí, seguramente, pero sí, Stendhal o la ilustración, Diderot, Voltaire, etc. Pero hay una corriente siciliana que, pues Giovanni Verga sobre todo, de realismo y de cuento. Además, hay unos cuentos de Sciascia que son maravillosos. Hay un libro que se llama El mar color del vino, que es una referencia a Homero, y un cuento de unos... ¿puedo contar un cuento? Sí, claro. De unos pobres sicilianos que deciden emigrar. Hablaremos mucho de cómo llega gente a Sicilia, pero muchos sicilianos emigraron a Estados Unidos o Argentina. Y entonces pagan un poco lo que oímos que pasa también hoy en el Mediterráneo en sentido inverso. Y pagan unas cifras impresionantes para que alguien lo transporte en barco hasta América. Y empiezan este viaje.
y salen al mar y hay mucha neblina y están días en un lugar sin coordenadas, hasta que por fin llegan, se acercan, los del barco se van rápidamente, los abandonan y ellos empiezan a mirar y decir, no, pero es que las carreteras de Estados Unidos no son tan distintas no son grandes como imaginábamos, son grandes como las de Sicilia, empiezan a hacer observaciones así hasta que se dan cuenta que en realidad los devolvieron a Sicilia. Y tremendo cuento. En una entrevista le preguntan a Sciascia si él es un intelectual, ¿qué quiere decir ser intelectual? Dice, sí, pero ser intelectual significa ser pesimista. Y esto es un poco esa corriente de literatura, no solamente de literatura, que reconstruye una realidad, habla de la realidad para detectar unas pobrezas, unas miserias, los mineros en Sicilia de azufre. Hay minerías de azufre, unos cuentos maravillosos de Pirandello, de Verga sobre eso. Entonces sí, es como, sí, por allí. ¿Qué significa para los italianos Sicilia? Es decir, Sicilia fue una isla que fue conquistada casi por todas las civilizaciones a través de todos los siglos. Grecia, España, los musulmanes, tiene una complejidad y tengo entendido que no sé si fue a finales del siglo XVIII y XIX que hubo como una última como especie de reconquista de parte del general Garibaldi y sus tropas para anexar a esta isla a Italia. Y a través de ese devenir, ¿no es cierto? Sicilia es una de las islas más grandes del continente europeo y es pues un punto de llegada y también un punto de partida. ¿Qué significa todo Sicilia como todo lo que significa Sicilia para los italianos? Ya lo veremos. Pero acá se dice, no, es que Sciascia es siciliano y por lo tanto es italiano. No es tan, es decir, esa relación no es tan causal, ¿sí? Es decir, hay ser siciliano y ser siciliano. Hay 3 kilómetros entre la punta de Italia y Messina, el punto más cerca de Sicilia, y esos 3 kilómetros nunca se ha podido construir un puente, nunca se ha podido relacionar a Sicilia con Italia. Ellos hablan de Italia, el continente, es esa cosa que está allá. Es muy, muy, muy interesante lo que es la identidad siciliana. Y respecto a Garibaldi, que efectivamente también estuvo en Argentina, porque eso, ¿sí? Garibaldi llega a Sicilia, a conquistar Sicilia para unir Italia, la unidad de Italia de 1860 y 70, es decir, los últimos 2 lugares que faltaban a la unidad de Italia era Sicilia y Roma. Pues Vaticano siguió siendo territorio extra italiano, pero pues Roma, que pertenecía a ¿sí? Y la conquista de Sicilia es gloriosa en la épica histórica italiana. Es como Garibaldi fue, la expedición de los miles, esos miles eran pobres recogidos, no era un ejército oficial, ¿sí? Muchos voluntarios, había un escritor que es Hipólito Nievo que se fue con Garibaldi y naufragó de vuelta y murió. Se iban a conquistar Sicilia y como milanesa yo siempre he visto eso como efectivamente hubo una conquista de Italia. Y leyendo en estos meses y semanas de Sciascia, yo me he dado cuenta que para los sicilianos eso fue un atropello. Sí, si ustedes han visto El Gattopardo de Visconti, El Gattopardo es la llegada de Garibaldi y de Italia y de la modernidad a Sicilia.
Y esto nos permite hablar de cine. Claro, ahí va mi otra pregunta. Hay una tradición que creo que muy interesante en el cine italiano, y sobre todo creo que en la década de los 60 surgen escritores como Sciascia y también está Alberto Moravia, por ejemplo, ¿no? Que fueron muy adaptados. ¿Cómo se da ese proceso de reconocimiento de Sciascia como escritor, esa fuerza que tiene sus historias, que surge como un boom de que casi en todas las décadas, casi hasta los 90, se adaptan novelas de él, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que en nuestro seminario no lo hemos explicado, pero podría ser un buen... Sí, ya lo contamos. No vamos a hablar demasiado de literatura, sino que vamos a usar a Sciascia para llegar... vamos a hablar de Sicilia para entender a Sciascia. Y vamos a usar a Sciascia para entender cierto cine italiano. Pues el que se adaptó de sus novelas, pero no solamente, ¿sí? Yo no sé si en esa época era muy halagador para un escritor que le adaptaran tantas novelas al cine, porque probablemente significaba que su literatura no era tan pura, ¿sí? A nosotros hoy esto nos parece todo lo contrario, y por eso seguimos hablando de Sciascia y menos de otros escritores de esa época. Pero hacía de él justamente ese personaje que estaba en los libros, pero estaba también en otro lado. ¿Y por qué? Porque ese hablar de la realidad, pero no limitar, pero también hablar con... Hay algo que sí es filosófico, es muy de los ilustrados franceses, que sus novelas son casi unos tratados morales, sobre el pesimismo, el poder mayúsculo que sí, nunca podrá bajarse a los humanos, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que, claro, las películas que nazcan de allí o se van, y hay muchas que solamente recogen el aspecto más, la historia, los acontecimientos, la mafia, que es un concepto tan funcional en el cine, y hay otras películas que logran también captar como esa mirada metafórica sobre el mundo a través de unos personajes muy situados en unos lugares. Claro, a través del cine. Y hay una generación de directores que vamos a analizar dentro del seminario, entre ellos Elio Petri, Francesco Rosi, Marco Bellocchio, ¿no? entre otros directores, porque vamos a contextualizar un poco también ese cine político que surgió a finales de los 60 y que se consolidó mucho en la década de los 70. Entonces, ahora sí, cuéntanos un poco cómo diseñaste este seminario, porque de alguna manera tú eres la autora intelectual de los contenidos del seminario. Sí, creo, pues, repito, creo que Sciascia fue un buen instrumento para llegar a otras cosas. A mí me hubiera gustado mucho hacer un seminario sobre Elio Petri, pero vamos a hablar de Elio Petri, pues vamos a ver y hablar de dos películas de él, muy distantes en su cinematografía. Él no hizo muchas películas, porque es un director poco conocido, poco conocido en realidad, de pronto sí, La clase obrera, Valparaíso, yo no sé, en Italia todos, Aquí en la década de los 70, no sé si Alfredo te acordás, ¿no es cierto? Que en los cineclubes veíamos, en esa década del 70, se veía mucho este cine político italiano, y se veía Elio Petri. La clase obrera Valparaíso. Sí, se veía mucho ese cine. Indagines, un cittadino, al di sopra de ogni sospetto, en fin. Entonces, si había un interés por Sciascia, que reúne distintas cosas, y un interés por cierto cine que
no es menor por ningún lado se vea, pero claro, respecto a ciertas figuras mucho más notorias y, ¿sí?, y luminosas del cine italiano, pues sí, parecen menores, ¿sí? Y sobre todo porque son, eso es bien interesante, claro, son autores, pues uno reconoce una película de Rossi, una película de Petri, etcétera, pero también forman algo que en cambio, pues Fellini nunca formó nada con nadie porque pues era demasiado, ¿sí?, por encima de todo, y lo mismo pasó con otros directores. En cambio acá hay algo que se va formando como una necesidad de hacer cine político, que no es cine ideológico, sino cine político, pues la política es ocuparse de los otros en esta tierra. ¿Sí? Y pues ese cine es también no solamente político, por supuesto de izquierda, en buena parte es comunista, es decir, ocuparse de ciertas injusticias que había y habrá. Eso es muy interesante, ¿sí? El cine italiano, pues otra vez, hablamos antes de realismo, ¿sí? Y es un posible hijo del realismo, el cine político, y parece sí, que desde el 45 en adelante el cine italiano se ha ejercitado a leer la crónica, el mundo, en los periódicos y transformarlo en historias. ¿Sí? Eso ha sido como constante. Hay buenas películas, hay malas películas, hay de todo, por supuesto, pero es algo que yo veo muy claramente en el cine italiano, y estos directores de los que hablaremos y de estas películas, claro, creo que son como los puntos más. Bueno, vamos a ir terminando, pero si alguien tiene una pregunta, un comentario, bienvenido, para que también ustedes, si tienen alguna inquietud, sí, dale, Diana. Buenas tardes y muchísimas gracias por ese seminario tan bello que ustedes han diseñado. Me llama la atención en el documental que vimos lo que destacó la primera entrevistada, su apellido de origen árabe. Diana, espérate, sí le podemos pasar un micrófono para que haya... Sí. Que me interesó muchísimo del documental que vimos, lo que comentó la primera entrevistada en relación con el apellido árabe de Leonardo. Quisiera saber si eso tuvo que ver también con su obra, o cómo incidió de pronto esa, o su papá era árabe y su mamá italiana, y eso cómo influyó en su vida. Yo creo que lo árabe es como de los antepasados, ¿sí? Hablaremos un poco de eso, ¿sí? De quién llega a Sicilia y los árabes entre estos. Pero Sciascia dice, falta algo fundamental para construir una historia de Sicilia, la historia de la relación con España. Y esto habría que ir a Madrid, a los archivos, ¿sí? Como si no era una colonia, pero americana, pero un poco lo mismo. Como habría que ir a los archivos en Madrid para estudiar la historia de la España, de Sicilia española. Falta una historia de la Inquisición en Sicilia, que hubo y que cayó a mucha gente. Y falta una historia de la piratería árabe. Siglos, yo no sé, octavo, noveno, doceavo, no sé. Es decir, no es una arabidad, no se dice, reciente, la de Sciascia, sino es algo más lejano. ¿Sí? Y él dice algo sobre el alma árabe. Dice, Sicilia tiene una alma romana, que es racional, pues Roma estuvo, pues sí, dominó Sicilia durante tiempo, y una alma árabe, que es la del cuento, de las vueltas, digamos así,
Entonces lo uso un poco como dos conceptos contrapuestos y seguramente él se reconoce también allí. Bueno. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias como por haber pensado este espacio, por traer esos diálogos de creación de muchas partes, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya. Yo sí te veía como mirando para Sí, otra sí. parte. Y tengo un comentario, más que una pregunta, es un comentario, a ver si lo logramos desarrollar en el transcurso pues como del ciclo académico que vamos a tener. Y es una contradicción o una tensión que encuentro en la presentación que hay en el documental y también en esta conversatorio que han tenido ustedes aquí, y es esa mirada de, o más bien el lugar de Sciascia, como nombrar, quien nombra algo que no se puede nombrar, el que ve la corrupción, el que ve la mafia, el que ve asuntos que están vedados y no se pueden mostrar, ¿cierto? Con unos antecedentes que son como de una gran admiración por el comunismo francés, ¿cierto? Eso que estaba totalmente pues, desligado de la posición oficial de Italia durante la Segunda Guerra. Pero a la vez, como que la contradicción que encuentro es que justamente ese gran legado del iluminismo francés, la razón, pues quedó totalmente destrozada en la Segunda Guerra. Y entonces, como esas dos pequeñas bebés de la ilustración, que son la razón por una parte y la crítica por la otra, entonces por la crítica criticar eso que no funciona, la corrupción, el delito y todo esto, pero confiando en la razón y que la razón puede hacer algo frente a eso, y cómo se aborda desde la literatura, ¿no? Y específicamente desde Italia. Entonces me parece que es una tensión interesante y a ver si, no sé si tienes algún comentario que Pues sí, que las tensiones son justamente interesantes porque no se pueden resolver, ¿sí? Pero pues quizás un escritor, pues Carlos me preguntaba que me atrajo de este personaje. Y yo creo que lo que nos atrae de un escritor o de un director de cine o de una película es que diga las cosas. Y eso siempre es momentáneo. Tampoco se puede decir todo y revelar todo y aclararlo todo, ¿no? Uno siente que, se necesitaba decir esto. Y se dice con palabras, con imágenes, con lo que sea. Y eso es provisional siempre, porque si no la vida sería muy fácil y la historia también. Pero sí, claro, hay una tensión allí, pues uno va hacia la razón, pero en una región barroca. Claro. Ya eso. Y se vuelve muy interesante porque que de eso también vamos a hablar en el seminario, o sea, como tratar de visibilizar lo que uno puede decir, una realidad, hemos dicho, hay una realidad invisible que de alguna manera el escritor, el artista, el cineasta trata de visibilizar y ponerlo como en evidencia, porque no hay un interés solamente sociológico, antropológico, sino que en el fondo es también, yo creo que con eso que ha sido un poco el misterio que se refleja en toda la literatura de Sciascia, que fue mencionado al comienzo, que es como esa búsqueda de identidad, es decir, que es ser siciliano, pero desde la búsqueda de la verdad, es decir, no es la postal turística arraigada de tradición de cultura y de civilizaciones que puede tener la isla, la complejidad que hay, la guerra que se enfrentaron algunos jueces, como el juez de apellido Falconi, que finalmente fue asesinado por la mafia, pero es decir, todo ese fenómeno es como si fuera el espejo de Colombia, en algunas cosas, como si fuera el espejo de Medellín. Entonces muy interesante, porque seguramente en las películas que ustedes van a ver y que vamos a compartir con ustedes, entre otras cosas, hay una película que la vamos a proyectar acá en el teatro, una copia restaurada, creo que es de Cadáveres Exquisitos, ¿no es cierto? ¿O cuál es, Mercedes? Todo modo. Una película pues que rentamos para el seminario con la Cinemateca de Bolonia. Muy interesante tener esa experiencia de verla acá en pantalla restaurada, pero hay una cosa que es muy interesante. Entonces a veces la ficción como interpretación de la realidad a veces se vuelve un espejo de nosotros mismos, donde a veces no nos gusta vernos, y yo creo que
Eso fue lo que de alguna manera también en un momento determinado suscitó Sciascia con sus investigaciones, sus libros, como poner el ojo, visibilizar lo que todo el mundo probablemente conocía, pero que no lo ponía tan en evidencia como lo hizo él, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, hay un cine de mafia, ¿sí? Que seguramente a Sciascia no le gustaba y que sin embargo es muy popular. No sé, Saviano, el autor de Gomorra, del texto de Gomorra, que también se volvió película, decía, pues es que en Nápoles cuando teníamos 10 años todos nos robaban el cassette del Scarface. Porque eso era para nosotros el mito, ¿sí? Es decir, como meterse en el espejo de lo que se es de la forma más violenta. Pero esa es una cosa, es una imagen de la mafia y seguramente a Sciascia le fastidiaba mucho, ¿sí? Por el otro está otra cosa que veremos, que es esa mafia de la que él habla y que además es una mafia política, es decir, es una mafia que no es un fenómeno folclórico siciliano, es una forma de poder de los que están en Roma y que ¿sí? Sacan provecho de esto, ¿sí? Es decir, la relación entre mafia y política, ¿sí? Que es un tema un poco más aburrido, no tan espectacular, pero claro, que es, ¿sí? Y veremos cómo hace Sciascia para no confundirse con ese mundo que está representando en sus novelas y después en el cine. Ok, bueno, si no les da curiosidad, sí, dale, no, sí, David. Por aquí está el micrófono. Yo no voy a contestar más. Bueno, sí, dale. Yo creo que no necesito. No, pero voy yo primero. Sí, dale. Es una apreciación, sí. De antemano agradecer que estamos ya a puertas de la nueva realidad, sí, y muy congratulante saber que nos podemos reunir y ser convocados por el cine. Estoy muy motivado y con mucha expectativa con este seminario, sobre todo porque nos va a permitir, el compañero me asaltó en mi buena fe en cuanto a esa apreciación con el parangón que preexiste entre la literatura de Leonardo Sciascia y la mafia siciliana y en nuestro contexto. Yo tenía igual apreciación, es solo que la realidad supera la ficción, pero es real. Siento que este seminario nos va a permitir develar muchas cosas desde ese aspecto. Me gustó mucho el abrebocas de Sicilicitudini, ¿sí? Solitud. Realmente deja ver todo el espíritu sciasciano, por decirlo de algún modo. Tengo muchas expectativas y de antemano gracias por esta oportunidad. Bueno, podríamos traducir con sicilitud. Sicilitud. Todos tienen que David, ahí te van a pasar el micrófono. Bueno, muchas gracias a Cinefilia, a Carlos, a Mercedes, a Alejandro y en este caso a Alexandra por permitirnos conocer un personaje como este. No tenía idea que existía. Eso para mí es un descubrimiento muy interesante. Yo quiero saber qué tanto confluye la literatura de Puzo, ¿sí? El escritor del Padrino, con la de Sciascia, porque son contemporáneos, tengo entendido. El uno nació unos meses antes que el otro. Creo que es unos meses mayor Puzo, si no estoy mal, como del 20, y a los 3 meses nació Sciascia, en el 21, y el uno murió 10 años antes que el otro, algo así. Entonces, confluyen varias cosas, entre ellas la temática, pues, de su literatura, o qué tan distanciados también pudieron estar el uno del otro. Gracias. Pues yo justamente diría la distancia, porque como decíamos, pues sí, esa mafia espectacularizada en la que los malos son muy malos, pero son también unos héroes, está muy lejos del mirar el mafiosito, ¿sí?
un poco, los mafiosos en Sicilia, los que emigraron, pues los que llegaron, la mafia es un producto de exportación muy rentable, ¿sí? Italiano, y pues los que llegaron a Estados Unidos, pero el mafioso siciliano hace una vida pobre, vive, ¿sí? Escondido, se viste mal, es decir, no es todo lo contrario de esa idea de opulencia y de mostrar, pues exactamente El Padrino, y desde El Padrino, porque pues la película El Padrino produjo la sociedad italiana, mafiosa o no, un deseo de copia, ¿sí? Entonces los italianos que se parecen al Padrino o a algún personaje de la película no es por identidad propia, sino porque lo aprendieron del cine, como pues muchas cosas se aprenden, se copian del cine. Entonces sí son dos mundos distintos, que es un poco entre Sicilia y Estados Unidos, está lejísimo, ¿sí? Pero no sabía que había tanta coincidencia de fechas. Sí, ya te van a pasar el micrófono. Ahora que estamos hablando de esta situación, digamos, de develamiento de estos aspectos ocultos, ¿en algún momento Sciascia sufrió algún tipo de censura o de amenaza o de elementos que hubieran podido atentar contra él o contra la continuidad de su obra? Porque es que tocar las cosas de la mafia en general siempre ha sido pues algo supremamente arriesgado. ¿Hubo algo de eso en algún momento? No creo. Y no creo porque en realidad Sciascia no nombraba los apellidos de los mafiosos, sino que hablaba de personajes y con apellidos, es decir, la metáfora o ¿sí? Como la no copia fiel de la realidad le permitió decir y hacer las cosas. Y además porque yo creo que no se movía tanto, como decía antes, en detectar esa trama local, sino mirar un poco más allá a la relación entre mafia, Estado, etcétera, etcétera, ¿sí? Que yo sepa, no. Pero justamente porque su escritura, yo no sé, yo estaba pensando, yo lo he leído en italiano, es una escritura compleja, no sé en las traducciones cómo resulte, pero es súper interesante, es un lenguaje metafórico, pues de todo modo es una cosa, ya llegaremos allá, es como el punto final, yo creo, de este seminario. Es una escritura como de otro siglo, y hablándonos de hoy, pero y creo que todos esos filtros lo protegieron de alguna manera. Bueno, si no hay más comentarios, ¿hay ahí otro, Alejandro? No sé. Bueno, nos espera una copa de vino y nos esperan pues, algunos pasabocas. Recordarles dos cosas que todavía pues, tengo entendido que todavía se pueden inscribir al seminario. Recuerden que van a tener un aula virtual como un centro de documentación, de referencia a libros, a las películas que compartimos internamente con un interés pedagógico y de reflexión para ustedes. Entonces estén atentos, no sé si ya les llegó a los que ya están inscritos el correo con todas las coordenadas. Entonces bienvenidos, que la curiosidad no se acabe.